Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la crisis que está sucediendo en las altas cortes de justicia del país. Y para ello contamos con 4 reconocidos abogados: el licenciado Alejandro Balcells, el licenciado Alejandro Valdizón, el licenciado Julio García Merlos y el licenciado Edgar Ortiz. A los 4, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Edgar, empezamos contigo. ¿Cómo entender lo que está sucediendo entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y también lo que está sucediendo con el Congreso? Bueno, saludos a todos. Bien sencillo. Hago un resumen rápido de los hechos. En febrero, el Ministerio Público presentó una investigación en la que evidenció que varios aspirantes a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se reunieron con Gustavo Alejos. A partir de ese evento, el Ministerio Público interpone un amparo contra ese proceso de elección y la Corte de Constitucionalidad resuelve y obliga al Ministerio Público a rendirle un informe al Congreso y le dice al Congreso cómo proseguir con la elección. Algunos magistrados, o aspirantes a magistrados más bien, afectados por la resolución, denuncian a la Corte de Constitucionalidad del delito de prevaricato, porque ellos consideran que esa resolución de la Corte de Constitucionalidad es, la emitió la CC extralimitándose en su mandato. Entonces, de una forma inusual, la Corte Suprema de Justicia se integró de una forma irregular, porque se inhiben todos los magistrados titulares y llaman de una forma irregular a varios magistrados de sala de apelaciones, resuelve tramitar el antejuicio y el Procurador de Derechos Humanos pues impugna esa decisión. Obviamente el único órgano competente para conocerlo es la CC. La CC concede un amparo provisional y deja en suspenso el acto. El problema que tenemos es que el Congreso de la República ha desconocido esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, está amenazando con continuar con el conocimiento del antejuicio y además no ha cumplido con una petición, o con una orden más bien, de la Corte de Constitucionalidad de remitir el expediente original del antejuicio. En esas estamos, esos son los hechos y creo que podemos empezar a debatir a partir de eso. Licenciado García Merlos, ¿a quién le asiste la razón en esta situación? ¿Quién tiene la razón? ¿La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad? Muchas gracias, gusto de estar con ustedes discutiendo este tema tan interesante. Podemos estar de acuerdo con Edgar en que la génesis del problema actual inicia con este amparo de febrero. Sin embargo, nos podemos ir yendo un poco más atrás para entender que esta es una crisis política más que legal, ¿verdad? Antes del amparo que explicaba Edgar, del caso de Gustavo Alejos, en octubre se dio también un aplazamiento de los plazos normales de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Entonces entramos en una dinámica de romper, digamos, ese proceso de elección que, justificado o no, en mi opinión, lo he dicho muchas veces, ese proceso, mediante el sistema actual que tenemos, así se repitiera 100 veces, no iba a arrojar mejores resultados. Nos alarmamos porque ahora hay tráfico de influencias y que sabemos lo de Gustavo Alejos. Siempre ha habido, con mucho más evidencia en los procesos anteriores, corrupción, tráfico de influencias, y así se repita 1000 veces, lo va a ver. Actualmente se está dando, pero había un sector interesado en posponer y en una postura más política coyuntural, que obedecía a que cada sector quiere colocar a los suyos y vetar a los contrarios. Entonces entramos en esa dinámica perversa y se interrumpe el proceso normal, los plazos constitucionales normales, y ahora la respuesta del Congreso y de Corte Suprema también es una respuesta de lucha de poder política ante esa dinámica perversa que se inició también en Corte de Constitucionalidad. Sumado a esto, no puedo dejar de decir que existe también una discusión en cuanto a las funciones constitucionales de la Corte de Constitucionalidad, y esto no es únicamente en Guatemala, se da en todas las discusiones constitucionales en donde hay una Corte que decide la interpretación constitucional. Y entre más, digamos, una Corte empieza a aplicar extensivamente la Constitución y con interpretaciones donde se hacen ponderaciones de la interpretación y se empieza a extender e inmiscuir en otras funciones, en otros derechos como la legislativa, empieza a generar
esos anticuerpos con los otros estados, con los otros órganos del Estado. Entonces, una Corte de Constitucionalidad como la actual no podemos dejar de un lado que ha intervenido en decisiones del Ejecutivo, por ejemplo, la declaratoria de non grato de Iván Velázquez. Estemos o no estemos de acuerdo, lo que no podemos negar es que ha ido cada vez más interfiriendo en esas funciones. O sea, tiene casi una tercera instancia porque, aunque ellos mismos critican que el amparo no es una tercera instancia, siguen recibiendo amparos y conociendo el fondo de las discusiones ordinarias y constantemente revoca resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia ya no se siente suprema, porque ya la Corte de Constitucionalidad decide el fondo de materias. Y en eso muchos de los abogados podemos estar de acuerdo. Creo que todos los que estamos acá hemos criticado el abuso del amparo. El problema es la consistencia, porque algunos critican el amparo cuando les conviene y cuando no lo usan. Y lo mismo ha sucedido con el Congreso. La Corte de Constitucionalidad pues tiene un veto negativo al declarar la inconstitucionalidad. Licenciado Merlos, quisiera que partiéramos de este planteamiento que usted hace y preguntarle al licenciado Balcells, ¿está usted de acuerdo con que la culpa en última instancia recae sobre la Corte de Constitucionalidad en la crisis que estamos teniendo en este momento, licenciado Balcells? No, miren, es bastante complejo esto porque todo lo que hemos hablado y lo que se puede hablar es en condiciones normales. O sea, la Corte de Constitucionalidad es el intérprete máximo de la Constitución, el último de los intérpretes. Había un proceso de selección de magistraturas por parte del Congreso, etcétera. Todo eso es así y en la mayoría de países del mundo, pues eso sucede. Yo creo que el guatemalteco no se ha dado cuenta aquí que lo que estamos viendo es el crimen organizado como agravio constitucional, y eso es uno de los temas ahorita más complejos. Esta sentencia de la Corte ya dejó de ver solo el agravio, agravio se llama ese acto que la autoridad hace abusando de su poder y que lo conocemos en un amparo para saber si existe o no una violación a derechos fundamentales. Pero esta sentencia es muy importante, es un pilar fundamental de nuestro sistema constitucional. ¿Por qué? Porque acepta que el crimen organizado está dentro del sistema de elección de cortes y al dejarlo sin conocimiento y sin tutela constitucional, entonces la república como tal se ve diezmada. Ese es el objeto de esa sentencia. Y que haya sido el Ministerio Público el interponente es un tema significativo, porque lo que está diciendo el Ministerio Público es, miren, yo tengo una investigación que demuestra que existe un proceso formal de elección de cortes, pero que está viciado y no tengo todos los elementos para saber qué está sucediendo. Ese es el punto acá súper fundamental que debemos entender. Entonces, acá lo que se está tutelando es el contenido de un proceso electivo y de un proceso de control republicano del gobierno. Ahora, que después venga una solicitud de antejuicio en contra de una sentencia con este fondo, eso es el colmo, porque ese es lo que demuestra, es nada más una reacción frente a ese agravio. Es que no nos podemos perder de vista ese contenido, ¿verdad? Y que ahora venga, y que venga todo ese relajo, pero no podemos perder de vista la luz al final. De acuerdo. Licenciado Valdizón, ¿coincide usted en que la CC tiene la potestad de vigilar ese proceso y de emitir esas sentencias para que, como lo plantea el licenciado Balcells, podamos tener una elección mucho más transparente? ¿Coincide usted con ese planteamiento? No, este no es un tema que se pueda plantear como lo expone Alejandro en términos de blanco y negro y un bando frente a otro. Ojalá fuera así de sencillo, pero en realidad realmente no es así. Aquí hay varios temas que hay que ir entendiendo y pues suena bonito, digamos, invocar ideales republicanos, porque desde luego que eso es a lo que todos aspiramos, pero también esos ideales republicanos y esos elementos republicanos hay que saberlos contextualizar y entender que dentro de ese mecanismo de sistema republicano debe haber frenos y contrapesos que operen para todos los involucrados. Y las garantías constitucionales también deben operar en ese mismo sentido, no solo en el sentido que les convengan a unos o a otros, o a quienes se identifiquen como un bando o con el otro,
Ese es un tema sumamente peligroso. La Corte de Constitucionalidad, sin duda alguna, y esta no es la primera vez, se ha extralimitado en sus funciones. Esto está más que claro y eso lo va a sostener cualquier jurista serio en Guatemala. Quienes no quieren aceptar eso, pues simplemente son posicionamientos ideológicos afines a las posiciones que la Corte de Constitucionalidad ha defendido, entonces ahí el argumento de ellos cae por su propio peso. Ahora, desde luego, en que el sistema de selección de magistrados es un sistema viciado, es un sistema obsoleto, es un sistema caduco. Y eso ha sido así básicamente desde que se instaló. Y como bien decía Julio, y esto lo he sostenido yo también muchas veces, no es primera vez que intereses oscuros, intereses nefastos intervienen en los procesos de designación de jueces. Es más, esa es la regla, no es la excepción. Lastimosamente, nuestro sistema de designación de magistrados está tan pésimamente diseñado que esos son exactamente los resultados que producen. Hoy quizá se ha hecho más visible para muchas más personas, pero esto siempre se ha dado. Y hoy hablamos de unos actores, pero siempre han habido actores que han tratado de influir en la integración de las cortes para beneficio político. Ahora, eso es así. Perdón que me extienda, Paul, pero creo que todos debemos tener la misma cantidad de tiempo. Y voy a terminar totalmente. El punto. Y entonces, ¿qué pasa? Si bien se advierten indicios, digamos, de que ciertos magistrados, e indicios muy serios que el Ministerio Público también ha presentado con bastante razonabilidad, que ciertos magistrados, que hay ciertas influencias para que se den los nombramientos o se favorezca a ciertos magistrados, tanto en los comisionados como en el Congreso, eso hay que contextualizarlo y hay que entender que es un tema de una investigación en proceso del Ministerio Público, que no necesariamente se ha concretizado, digamos, en condenas por tráfico de influencias o ese tipo de cuestiones. Entonces también es importante que las cortes respeten el debido proceso y que no condenen precipitadamente o tomen, digamos, situaciones incluso como hechos notorios, licenciado, como la propia Corte de Constitucionalidad dijo. Bueno, son cosas que hay que probar en un proceso. Ok, licenciado Ortiz, ¿cuál es, digamos, cómo podemos mediar en esta situación que pareciera complicada, con bastantes intereses y compleja? Miren, aquí yo veo varios temas. Yo creo que se puede hacer una crítica sistémica a la Corte de Constitucionalidad. De hecho, yo en espacios académicos lo he hecho. Pero eso no es la discusión en este momento. La Corte de Constitucionalidad obviamente ha tomado más competencias con el paso del tiempo y quizás eso sea un tema que hay que revisar en nuestro diseño constitucional y en eso estoy perfectamente de acuerdo, pero pongámonos al caso concreto. Hoy en día, la Corte de Constitucionalidad lo que hizo fue intentar salvar el proceso de elección de magistrados porque recordemos que no solamente tenemos la Constitución, sino que somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, la Corte Interamericana fue bien clara. No cualquier proceso para nombrar jueces es justo y es adecuado. Y entonces no podemos tolerar un proceso manchado y empañado como el que tenemos para elegir magistrados de Corte Suprema y había que buscar una solución y la solución la encuentra la CC. En el caso concreto lo que tenemos es una arremetida de jueces que se quieren, magistrados que se quieren reelegir, que se sienten afectados por esa resolución, que no quieren que se excluya candidatos, que estoy de acuerdo, que no es una solución perfecta, por supuesto. Aquí no hay ninguna solución perfecta. Aquí lo que hay es un intento de salvaguardar el orden constitucional. Ahora, que se quiera perseguir a la Corte de Constitucionalidad porque los diputados o un grupo de personas piensan que la interpretación no es la correcta, eso no se ha visto en ningún país del mundo. Eso es inaudito, eso es un golpe blando a la institucionalidad. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que discutir las reformas de fondo y si hay una voluntad de mejorar nuestro diseño estatal, pues entremos en una discusión de una reforma constitucional, rediseñemos el mecanismo de elección de cortes, rediseñemos el mecanismo de la CC, pero mientras esta constitución esté vigente y mientras nuestra constitución diga que la Corte de Constitucionalidad tiene el deber de defender el orden constitucional y de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pues esa es la realidad que tenemos y así hemos jugado con esta realidad hace muchos años. En 2009 pasó exactamente lo mismo. La Corte depuró el proceso de elección de cortes y tuvo que tomar una decisión de ordenarle al Congreso que verificara la idoneidad y honorabilidad. Y era otra corte, la Corte de Maldonado Aguirre, de Molina Barreto, digamos una corte más conservadora que la actual. Los fallos actuales no son muy distintos de esos precedentes que de 2009
ha venido forjando la CC. Entonces, no hay explicación posible a lo que están haciendo los diputados. Simplemente es una vendetta y es un intento de minar el poder de revisión de los actos está públicos terminando el tiempo. Se nos está terminando el tiempo y tengo 2 minutos nada más y me gustaría que pudieran tener una siguiente participación quienes en esta segunda ronda no han hablado. Así que yo les pediría que por favor sean muy concisos porque nos quedan 2 minutos y se nos termina el tiempo. Licenciado Balcells, ¿qué procede ahorita? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque el Congreso sigue adelante con la comisión y pareciera que pues, las resoluciones de la CC no se cumplen. Por favor, muy breve. Bueno, muy claro, aquí lo que existe es un golpe a la institucionalidad y yo lo recuerdo, por eso es que el derecho constitucional hay que verlo siempre global y histórico. Una gran sentencia en derecho constitucional es la del juez Marshall, y la del juez Marshall era un problema de jueces. Los jueces representan intereses y representan poder. Entonces tenemos que ser muy claros. Aquí la Corte, aquí tenemos 2 modelos. O hacemos lo que hicimos hace 5 años y medio, donde cerramos los ojos y dijimos que el proceso estaba muy bien y aquí tenemos las consecuencias. O entramos al proceso y vemos lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros los guatemaltecos tenemos que ver. ¿Una república de verdad o una república de papel? Licenciado García Merlos, ¿cuál es su visión? ¿Cómo salimos de esto? Gracias, Paul. Ya que tengo 2 minutos, voy a hacer uso de la mejor manera. En realidad menos de 2 minutos para darle tiempo a Alejandro Valdizón que termine. Ok, quiero rebatir solo brevemente 2 afirmaciones que hicieron Alejandro Balcells y Edgar Ortiz. Una que dice el licenciado Balcells que con esta sentencia la CC tiene por acreditado que el crimen organizado está involucrado en el sistema de elección, y Edgar dice que la CC quiso con esto darle legitimación o corregir el rumbo de una elección que estaba viciada. Ojo con eso, porque eso es lo que en gran parte causa la crisis, porque en esa sentencia de la CC, si es lo que dice Alejandro Balcells, que se tiene por acreditado que estas personas pertenecen al crimen organizado, a estas personas no tuvieron derecho de contradictorio, no hubo prueba, no hubo un procedimiento de defensa, sino que se tuvo por acreditado como hecho notorio, como que fuera rompiendo el estándar de prueba que requiere para tener por acreditado algo tan grave. Licenciado García Merlos, pero lo que se está terminando el tiempo. Acreditado en la reunión con Gustavo Alejo. Se nos está terminando el tiempo y necesito, Alejandro, licenciado Valdizón, por favor, terminamos con usted 30 segundos y se nos terminó el tiempo. Gracias. Bueno, sí, igual continúo en la línea de lo que comenta Julio, y tampoco es válido el argumento de Edgar en el sentido de hacer una equiparación entre las decisiones de esta Corte con las decisiones de cortes anteriores. Y realmente me sorprende mucho el comentario, porque uno puede ver las decisiones de esta Corte y uno ve realmente la forma en que se ha extralimitado y que ha aplicado disposiciones al procedimiento, incluso que ni siquiera están ni en la ley ni en la Constitución. Entonces, ya básicamente lo único que haría falta acá es que venga la Corte de Constitucionalidad y diga, mire, mejor pongan a estos o a estos otros. Vamos a tener que tener una segunda parte de esta discusión. Muchísimas gracias a los 4 por sus comentarios y con ustedes volvemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado.